Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo están, tardes, queridos doctora. alumnos? Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Bien. ¿Y usted, doctora? Muy bien, también gracias. Bienvenido a la clase de hoy. Vamos a empezar Muchas entonces gracias. nuestra clase. Recording in progress. ¿Leyeron neumonía? ¿Pudieron leer? ¿O no tuvieron tiempo? No, doctora. ¿No leyeron? ¿No tuvieron tiempo? No consegui, profe. No tive tiempo. Bronquiectasia solamente, profesor. ¿Cómo? ¿Muchas clases? Bronquiectasia solamente. Ah, leyeron bronquiectasia. Nuestra clase de hoy es neumonía, Muitas ¿verdad? classes, profe. Muita coisa. ¿Y qué leyeron? Si no leyeron patología médica, ¿qué leyeron esta semana? Tá organizando ainda tudo. Ah, ya. Está bien. A plataforma, os problemas com a faculdade. Ya. Pero recuérdense que no pueden dar mucho tiempo para leer, ¿sí? Porque Sim, patología es inmensa y si un día dejan de leer, se acumula mucho. Por lo tanto, les recomiendo que lean, ¿sí? sim. Em, Ok. la secuencia de clase está en la plataforma. ¿Pudieron ver? Sí, hoy, ¿qué vamos a dar? ¿Neumonía y bronquiectasia o solo neumonía, profesor? Solamente neumonía. Y mañana vamos a dar bronquiectasia y vamos a dar tuberculosis. Muy bien. Entonces, empecemos con neumonía. ¿Escucharon hablar ya alguna vez de neumonía? ¿O alguien de ustedes alguna vez ya tuvo neumonía? Sí, yo tive. ¿Sí? ¿Y qué vos sentiste? ¿Qué te recordás de la neumonía que tuviste? Yo tinha mucha dor no pecho. Ah, sí. ¿Qué más tuviste? Secreciones. Sí. ¿Qué más? ¿Tuviste o no fiebre? Tos. No, yo no tive febre. No tuviste fiebre. Ah, sí. ¿No tuviste fiebre porque ya tomaste el medicamento antes o no, en ningún momento llegaste a tener fiebre? Sí, eu tomaste já quando eu fiquei meio ruim, minha madre já me medicou em casa. Ah, ya. Entonces por eso no tuviste fiebre. Pero esa es, como vamos a ver más adelante, el cuadro clínico típico de una neumonía. Dolor de pecho, tos con expectoración y fiebre. Entonces, ¿qué es la neumonía? ¿Cómo se le define a la neumonía? Vamos a estudiar hoy neumonía adquirida en la comunidad, que también se le llama neumonía extrahospitalaria. Y la otra neumonía es neumonía intrahospitalaria, que también se le puede llamar nosocomial. ¿Por qué esta clasificación? Va a depender dónde fue adquirido la neumonía. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad, que también se le llama neumonía extrahospitalaria, es una inflamación. Fíjense que dice inflamación del parénquima pulmonar y esto es lo que va a llevar a ese agente infeccioso producir la condensación pulmonar. Permiso, doutora. Sí, adelante. Es que não está transmitindo la pantalla. ¿En serio? ¿No se está Eu ia compartiendo? perguntar agora. Estaba compartiendo, pero ahora no está. ¿En No sé serio? qué pasó. Voy Sí, a... perdón. Achei que era o meu só. Un momento. Acá... voy a salir y voy a volver a ingresar entonces. Ahora sí. Ahora sí. Ok.
Ok, entonces le estaba diciendo que la neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar. Esta inflamación puede ser causada entonces por cualquier agente infeccioso. ¿Cuál agente infeccioso? Puede ser ocasionada por bacteria, puede ser ocasionada por virus, por hongos que comprometen el territorio alveolar. Entonces, estos microorganismos infecciosos va a causar una inflamación en el parénquima pulmonar y que esto yo voy a ver como una condensación en la radiografía de tórax. ¿Por qué se llama extrahospitalaria o comunitaria o de la comunidad? Justamente porque esta neumonía se adquiere en la comunidad. Esta neumonía se adquiere fuera del ambiente hospitalario y es una neumonía que afecta a adultos. ¿Cómo se clasifica? La neumonía se clasifica según su etiología en extrahospitalaria y en intrahospitalaria. Ya la extrahospitalaria, a su vez, puede ser una neumonía típica y una neumonía atípica. ¿Qué quiere decir neumonía típica? Quiere decir que es aquella neumonía que tiene la tríada clásica clínica, que es la que nos dijo la compañera de entrada, que tiene tos con expectoración, tiene dolor torácico y tiene fiebre. Entonces, toda neumonía que tiene esta tríada clásica sintomatológica se considera típica. Cuando yo digo atípica, cuando el paciente está con neumonía pero no tiene esta sintomatología típica. Entonces el paciente no va a tener síntomas pulmonares, más bien va a tener síntomas extrapulmonares. Y también otra diferencia es que la neumonía típica puede ser espontánea, aparece de repente en un paciente que previamente estaba en buen estado de salud, o puede ser post-influenza. Entonces, el paciente tuvo un cuadro gripal previo y posterior a eso tuvo una neumonía. Y la atípica puede ser sin eosinofilia o con eosinofilia. ¿Cómo yo sé esto? Cuando yo solicito examen laboratorial en el hemograma, entonces yo voy a ver que los eosinófilos están muy aumentados o que los eosinófilos no están alterados. De acuerdo a esto también va a depender la etiología, el microorganismo que causó la neumonía atípica. Y la intrahospitalaria, como su nombre ya dice, es la que aparece dentro del hospital, estando el paciente internado. ¿Cuál es la etiología de la neumonía extrahospitalaria? La neumonía más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, aparece en un 50 a 60%. Le sigue el Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Chlamydia pneumoniae, Legionella, Moraxella catarrhalis y el virus sincitial respiratorio e influenza. Entonces, el microorganismo más frecuente en el adulto que le causa neumonía extrahospitalar es el Streptococcus pneumoniae. Por eso es que cuando un paciente va a consultar, se le hace el examen físico, se le hace la anamnesis y si se hace el diagnóstico de neumonía, lo más probable es que tenga debido a este microorganismo, que es el Streptococcus pneumoniae. En esta región. Claro que esto va a variar, en otros países tienen otro microorganismo, pero aquí en esta región es lo más frecuente. ¿Cuál es la etiología entonces de la neumonía adquirida en la comunidad o la neumonía extrahospitalar? Se le clasifica por grupo. El grupo 1 corresponde a aquellos pacientes que tienen neumonía adquirida en la comunidad, pero que no tienen ninguna enfermedad crónica de base. Y aquel paciente adulto previamente sano y de repente empieza a tener neumonía. Entonces, pensar que es debido a Streptococcus pneumoniae, pero si es una neumonía atípica, puede ser debido a Mycoplasma, a Chlamydia o a Legionella. También
tanto la típica como la atípica puede ser por virus respiratorios o por Haemophilus influenza, que estos son más frecuentes en la neumonía atípica. En el grupo 2 son aquellos pacientes que presentan la neumonía adquirida en la comunidad, pero que sí ya tienen una enfermedad crónica de base, como por ejemplo una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o paciente portador de diabetes mellitus. Estos pacientes suelen presentar la neumonía y los microorganismos son los mismos que del grupo 1, pero estos pacientes tienen con mayor frecuencia las bacterias gram negativas. De ahí que una persona diabética que tenga neumonía implica mucho más gravedad que una persona que tiene neumonía adquirida en la comunidad, pero que no es diabética. Y en este grupo considerar pseudomonas en pacientes que tienen EPOC. ¿Cuándo yo voy a pensar en pseudomonas? El paciente tiene EPOC y tiene exacerbaciones de su cuadro muy repetidas veces, principalmente si tiene más de 3 exacerbaciones repetidas. Pensar entonces en este microorganismo que le infectó a ese paciente. En el grupo 3 son aquellos pacientes que tienen neumonía grave, son adquiridos en la comunidad, pero están graves. También los microorganismos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y bacterias gram negativas. Pero ¿cómo yo sé que mi paciente está grave o no? Pertenece al grupo 3, todo paciente que tiene neumonía grave. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta para considerar una neumonía grave? Hay algunos criterios que se tienen en cuenta para poder seleccionar estos pacientes y son criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores que se tienen en cuenta son la necesidad de una ventilación mecánica. Entonces, aquel paciente que está con neumonía y de repente requiere la ventilación mecánica es un criterio mayor. Si hay un incremento mayor de 50% de los infiltrados radiológicos en las primeras 48 horas, es otro criterio mayor. Si este paciente presenta shock séptico o tiene la necesidad de vasopresores mayor de 4 horas, también es otro criterio. Y si este paciente presenta insuficiencia renal aguda, donde se detecta que su gasto urinario minuto es menor a 80 ml en 4 horas consecutivas, donde vemos que la creatinina es mayor a 2 miligramos por decilitro, cuando el paciente no es conocido portador de insuficiencia renal crónica. Cualquiera de estos, entonces, se consideran criterios mayores y se le da un puntaje. Los criterios menores es cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto, cuando el paciente satura menor a 90% respirando aire ambiente, se conoce como hipoxemia, o cuando en la radiografía vemos infiltrados bilaterales o infiltrados multilobares. También cuando el paciente presenta presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o cuando presenta una presión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos entonces se considera un criterio menor. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente que está con neumonía grave? Cuando tiene 2 criterios menor o tiene un criterio mayor. Entonces, si el paciente tiene un criterio mayor, ya se considera neumonía grave. O si tiene 2 criterios menores, se considera también neumonía grave. Y esto pertenece al grupo 3 de la clasificación de neumonía. Ya el grupo 4 se da en neumonía en situaciones especiales. Por ejemplo, en todo paciente tabaquista, el microorganismo más frecuentemente causador de la neumonía es Haemophilus influenza. En el adulto mayor de 60 años es el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, bacilos gram negativos, virus y Staphylococcus aureus. Paciente portador de EPOC, también el neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella, Legionella
Y la pseudomona, considerar pseudomona cuando este paciente portador de EPOC presenta exacerbaciones 3 veces seguidas. Mismo que sea en un año 3 veces presentó esa exacerbación, entonces pensar en pseudomona. El paciente que es alcohólico o hace consumo exagerado del alcohol, entonces el microorganismo que más frecuentemente causa neumonía en esos pacientes son la Klebsiella y los anaerobios. En un paciente que presentó una broncoaspiración, entonces es anaerobio, pensar en anaerobio. Y paciente portador de HIV, los más frecuentes son Mycobacteria tuberculosis, Haemophilus influenza, Cryptococcus, Histoplasma capsulatum y Coccidioides immitis. Estos son entonces los microorganismos que aparecen en situaciones especiales. Aparecen, entonces, tenemos personas, pacientes con este antecedente, entonces son estos microorganismos que más frecuentemente le afectan. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la neumonía? Ya sabemos que la neumonía se produce por una inflamación secundaria a la infección por algún microorganismo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Van hasta el alveolo, ocupan el espacio alveolar y hay un exudado inflamatorio. Hay líquido que ocupa el alveolo. Anteriormente no había nada. Cuando no hay neumonía, entonces solamente lo que hay es aire. Pero cuando hay neumonía hay un exudado inflamatorio. Y esto hace que sí ocurra la perfusión, pero no la ventilación. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia de perfusión y ventilación? Ventilação é entrada e saída de aire. Correcto. E perfusão seria o câmbio de CO2 e O2 entre ar y sangre. Exactamente. Y fíjense que cuando hay neumonía, entonces en el alveolo yo voy a tener un líquido, un exudado inflamatorio. Opa. Un ratito. No tengo. Tenía una imagen, pero no en esta. Donde vemos que el alveolo está lleno de líquido. Normalmente no tiene que haber ese líquido. Si no hay líquido, entonces hay buena ventilación y buena perfusión. Pero como hay un exudado inflamatorio dentro del alveolo, entonces el aire es lo que no va a poder entrar y salir normalmente. Pero sí va a haber perfusión porque mi membrana alveolar está indemne. Por lo tanto, va a haber ese intercambio todavía con los capilares pulmonares. ¿Y a qué me va a llevar esto? Como están perfundidos pero no están ventilados, esto entonces me va a llevar a una hipoxemia. ¿Y qué es la hipoxemia? Baixa oxigenação? Sí, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, ¿verdad? Entonces, esta disminución de la cantidad de oxígeno me va a llevar a una hiperventilación secundaria, que es un mecanismo de compensación del paciente, y esto también me va a llevar a la alcalosis respiratoria. Como el paciente no está pudiendo respirar bien, él aumenta su frecuencia respiratoria para poder compensar esa falta de ventilación. La hipercapnia es más rara a no ser que sea una neumonía muy extensa o muy grave y el paciente ya tenga una enfermedad pulmonar previa. En ese caso, entonces, también el paciente va a tener hipoxemia y va a tener hipercapnia. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene neumonía típica? La presentación típica del cuadro clínico es que sea de comienzo brusco, es decir, el paciente estaba en pleno buen estado de salud y de repente empieza a tener la sintomatología.
o aquel paciente que tuvo un cuadro gripal previo y después empezó a tener fiebre entre 38.8 grados centígrados hasta 39.4, con escalofrío, aparece en un 80% fiebre con escalofrío, pero recordarse que en adulto mayor la fiebre puede estar ausente. En adulto mayor puede estar teniendo hipotermia, pero está teniendo neumonía. El paciente va a tener tos, va a tener expectoración. Aquella expectoración suele ser mucopurulenta o herrumbrosa. ¿Qué es herrumbrosa? ¿Ustedes saben lo que es herrumbrosa? ¿Saben lo que es herrumbre? Ferrugem. Ferrugem, exactamente. ¿Y qué color es el ferrugem? Marrom. Exactamente, es marrón, color ladrillo. ¿Saben lo que es ladrillo? Sí. Es una coloración así medio rojiza, medio amarronada, ¿verdad? No es ni marrón ni anaranjado, pero es un color intermedio. Entonces, la expectoración de estos pacientes con neumonía típica suelen tener esa coloración. ¿Por qué les parece? Porque va a ser purulenta, va a ser mucoso, abundante o color herrumbrosa. Eso va a depender del microorganismo que le infecte. También va a depender si hay o no estrías de sangre. Va a depender de la gravedad de la neumonía que presente ese paciente. Va a presentar dolor torácico tipo pleurítico. Esto aparece de inicio, porque ustedes saben que la pleura, ¿cuál es la pleura que duele? La visceral. No, la visceral justamente es la que no duele. Parietal. ¿Cómo se llama la otra pleura? Parietal. Parietal. Esa es la que duele, esa es la que tiene inervación, la que está en contacto con la caja torácica. Entonces, cuando hay una neumonía de inicio, esto suele doler debido a la inflamación de la pleura y duele. Cuando la condensación ya se hace grande y entonces ya no duele. El paciente va a tener también disnea o dificultad respiratoria. El paciente va a tener anorexia, astenia. Todo paciente que tiene un cuadro infeccioso generalmente no quiere comer. Va a tener astenia, va a presentar herpes labial. Una vez que presente herpes labial, el microorganismo que causó la neumonía es casi 100% Streptococcus pneumoniae. Está muy relacionado herpes labial con neumonía, Streptococcus pneumoniae o neumococo. Y frote pleural se ve en un 10%. Entonces, la triada clásica de una neumonía típica es fiebre, dolor torácico y tos con expectoración. También el paciente puede tener disnea. Esto va a depender entonces de la gravedad de su neumonía, del tamaño de la condensación. Él va a tener más o menos disnea. La anorexia y la astenia también. El herpes labial también no aparece en todos los pacientes, pero que sí aparece está relacionado con neumococo. Y el frote pleural en un 10% de los pacientes aparece. También tener en cuenta que la neumonía del lóbulo inferior puede simular un abdomen quirúrgico, principalmente en niños, y una enfermedad urinaria en jóvenes. Siempre que es una neumonía de base, simula otra patología. Y en los adultos mayores, la neumonía puede provocar un cuadro confusional con taquicardia, taquipnea, que son injustificadas, o también puede presentar cualquier otra alteración mental. Por lo tanto, tener siempre en cuenta que en adultos mayores de 60 años, un cuadro infeccioso puede iniciarse como un cuadro psicótico. Entonces, no es que él esté en una psicosis, sino que es la forma de presentación del cuadro infeccioso.
Y la neumonía atípica, ¿cómo se presenta la neumonía atípica? ¿Cuáles son los gérmenes que pueden aparecer? Son la clamidia pneumoniae, la legionella pneumófila y Mycoplasma pneumoniae. Esos son los 3 microorganismos más frecuentes que causa la neumonía extrahospitalar atípica. En estos pacientes suelen predominar los síntomas extrapulmonares, es decir, ellos presentan cefalea, mialgias, artralgias, puede presentar tos seca y la disnea es muy discreta. Fíjense que estos pacientes no suelen presentar fiebre, suelen presentar más bien febrícula y suelen tener también un tiempo de evolución mucho más largo. La neumonía típica aparece de forma brusca. La neumonía atípica aparece de forma insidiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que demora días, semanas para que se haga el diagnóstico de la neumonía atípica. La neumonía atípica no presenta tos, no presenta expectoración, no presenta fiebre. Cuando presenta la tos, suele ser una tos seca, irritativa, escasa. El paciente se queja más de cefalea, mialgias, artralgias y la disnea suele ser muy discreta. Esa es la diferencia entonces de la neumonía típica de la atípica. Aquí tenemos un cuadro resumido de las principales diferencias. Entonces, la neumonía típica tiene un comienzo abrupto, es decir, empieza rápidamente. El paciente ya presenta tos con expectoración, presenta dolor pleurítico y en la radiografía vemos consolidación. Se llama patrón de consolidación alveolar en la radiografía y cuando le pedimos hemograma vemos leucocitosis y neutrofilia. ¿Qué quiere decir la leucocitosis? ¿Y qué quiere decir neutrofilia? Leucocitos elevados y neutrófilos elevados. Exactamente. Entonces, cuando hay leucocitos y neutrófilos elevados, que también se le puede llamar desviación a la izquierda, esto me indica que es un cuadro bacteriano, cuadro infeccioso bacteriano. Ya la neumonía atípica tiene un comienzo insidioso que puede durar días, pudiendo llevar hasta semanas en presentarse su cuadro clínico. El paciente presenta tos seca, irritativa, escasa. El paciente no presenta un dolor pleurítico y en la radiografía no vemos consolidación. ¿Qué es lo que se ve en la radiografía de tórax? Un patrón intersticial, es decir, hay infiltrados y no hay condensación como se ve en la neumonía típica. Y en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? No va a haber leucocitosis y puede haber sí linfocitosis. Eso entonces me lleva a pensar que el paciente está con una neumonía atípica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neumonía típica? Los leucocitos suelen estar por encima de 10.000 o también si el paciente está grave suele presentar una leucopenia, es decir, que su leucocito está por debajo de 4.000 por milímetros cúbicos. PCR suele estar elevado y el hemocultivo es muy importante porque si me sale positivo, este tiene un valor etiológico y un valor pronóstico. En la radiografía de tórax se suele ver condensación lobar con broncograma aéreo, la tinción de esputo y el cultivo del esputo o aspirado bronquial me hace diagnóstico etiológico. Los antígenos urinarios de neumococo es un estudio bastante útil porque es un análisis que se hace en la orina del paciente y mismo que él ya recibió antibióticos, se hace el diagnóstico de neumonía con etiología de neumococo. Porque ustedes saben que el hemocultivo, por ejemplo, si el paciente ya recibió antibióticos, suele alterar el resultado. Pero este estudio que se hace en la orina, entonces detecta la etiología de la neumonía. Si es a neumococo, me va a salir positivo, antígeno urinario neumococo.
La toracocentesis se hace solamente si existe un líquido pleural. La ecografía de tórax se hace cuando se sospecha que el paciente está con derrame pleural. Y la TAC pulmonar es para descartar que también tenga una masa tumoral y sea eso el origen de su neumonía. La gasometría arterial, entonces, para detectar que la saturación del oxígeno está por debajo de 90%. En esta imagen podemos ver entonces, ¿quién puede describir esta radiografía? ¿Qué ven en esta radiografía? Una radiografía de tórax posterior Sí. anterior Sí, con un bloque de radio opaco, Bloque de condensación. bloque de Sí. condensación, radio opaco ahí en el lóbulo sería medio, medio. derecho. Sí, correcto. Entonces, cuando hay una neumonía típica en la radiografía, también es típico la imagen, porque a esto se le llama condensación y es así como se ve en la radiografía. Está totalmente velado el segmento pulmonar afectado por la neumonía. Esta es otra imagen radiológica. Fíjense que en esta muestra vemos un círculo. Generalmente en el adulto, cuando se ve una condensación muy circulada, muy redondita, hay que pensar, hay que hacer diagnóstico diferencial con tumor. Porque la neumonía no suele ser muy bien circunscrita, a no ser en el niño. En el niño sí puede verse esto, y aquí también vemos en la radiografía de perfil hacer el diagnóstico diferencial entonces con tumor. Y vemos también otra. Este sería neumonía típica o atípica. Típica. Y esta primera radiografía que les mostré, esta, ¿sería una neumonía típica o atípica? Típica. Típica, muy bien. Esta es una neumonía típica, es así como vemos a la neumonía típica. ¿Y esta? Creo que típica también. También una neumonía típica. ¿Esta? Atípica. ¿Por qué decir que es atípica? Eu fiquei em dúvida, doutora. ¿Sí? Pelos limites del borde de la radiopata. Ah, ya. ¿Cuál es tu duda, señorita? Abrindo o microfone. Quando é atípica e quando não é atípica. Ajá. ¿Y Hola. qué te recordás de la típica? Hay mucha expectoración. Hã? Hay mucha expectoración. En la radiografía, ¿cómo se ve en la típica? Condensación lobar. Correcto. Entonces, esta es la condensación lobar. ¿Qué quiere decir la condensación lobar? Se ve así como ¿cómo se llama esta coloración blanca? Una opacidad, ¿verdad? Una opacidad. Y fíjense que cuando es una neumonía típica, esta opacidad prácticamente abarca todo el lóbulo pulmonar, todo segmento pulmonar. Por eso digo que es una neumonía típica. Esta es la radiografía de una neumonía típica porque esta condensación toma todo un segmento pulmonar. Ahora, ¿cuándo digo que es una neumonía atípica?
Tomó todo el seguimiento. Cuando hay escasa afectación pulmonar, que también se tiene en cuenta para decir que la neumonía atípica generalmente es bilateral, es decir, que los dos pulmones están afectados y suele ser más iliar. Entonces, fíjense que la región iliar está congestiva, está mínimamente con opacidad, y estos también aquí vemos también estas opacidades. Entonces a eso le llamamos infiltrado pulmonar. Esa es la diferencia. Pueden recordar, pueden ver la diferencia entre esta placa radiológica. Fíjense que cuando es neumonía típica, todo el lóbulo afectado está opaco. A eso se le llama condensación. Y cuando es una neumonía atípica, fíjense que mínimamente está afectado el pulmón y suele ser bilateral. Los dos pulmones suelen estar alterados con infiltrados pulmonares. Esta es otra imagen radiológica donde vemos infiltrado bilateral periiliar, y a esto se le conoce como en alas de mariposa. Fíjense que el infiltrado esta es una radiografía no muy buena, sí se pueden confundir con una neumonía típica, pero ¿por qué digo que es atípica? Porque el pulmón derecho y el pulmón izquierdo está afectado. Esa es la característica de una neumonía atípica, que la condensación sea bilateral y sea infiltrado, no una condensación, no todo un segmento como en la neumonía típica. La neumonía típica siempre van a ver así, y solamente de un lado. La neumonía típica se ve o en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. Puede estar en la base, puede estar en el lóbulo medio o puede estar en ápice pulmonar también. Esto va a depender entonces del microorganismo que afecta. Cuando el microorganismo causa neumonía, suele aparecer más a nivel del ápice. Cuando es neumococo, suele aparecer más en la base y campo medio. Entonces, esta es una neumonía típica. Y esta es una neumonía atípica. ¿Se comprendió la diferencia? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, muy bien. Tiene otras características también la neumonía atípica. El llamado disociación clínico-radiológico. ¿Ustedes ya escucharon hablar de esta terminología? No. ¿Qué quiere decir disociación clínico-radiológica? Van a escuchar mucho en su vida profesional. Es cuando la alteración se ve en la radiografía y no en el cuadro clínico del paciente. Entonces, ustedes van a ver un paciente que presenta esta radiografía, que se conoce como en alas de mariposa, pero el paciente va a tener poca sintomatología. Entonces, el paciente va a tener poca fiebre, no va a tener dolor, va a tener tos escasa. El paciente muchas veces se queja de cefalea, de artralgia, de cualquier otro síntomas, pero no tiene casi síntomas pulmonares. Pero en la radiografía sí ya hay un cambio a nivel pulmonar. A eso se llama entonces disociación clínico-radiológico. Y esto es frecuente en neumonía atípica. ¿Cómo se llama la patología actual que también ocurre eso? Porque el paciente ya tiene toda la sintomatología, pero su radiografía da casi normal. Por eso es que hay que iniciar con tomografía para tener el diagnóstico de ese paciente. COVID. Exactamente. El COVID-19, sí, el COVID-19, el paciente tiene toda la sintomatología, pero en la radiografía prácticamente no hay cambios. Por ese motivo, siempre se solicita ya de inicio la tomografía axial computarizada, que tiene mejor, para hacer el diagnóstico, tiene una mejor imagen o se le reconoce, pero en la radiografía no.
A eso se le llama entonces disociación clínico-radiológica. Muy bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico de la neumonía atípica? Con la radiografía de tórax, que van a ver infiltrados pulmonar bilateral en alas de mariposa y también van a encontrar disociación clínico-radiológica. También se hace a través del antígeno urinario de Legionella, que tiene una sensibilidad bastante alta, en un 80%, y una especificidad del 100%. La excreción del antígeno empieza a los 3 días y cede generalmente 6 semanas después de estar curado. Incluso esta excreción de antígeno puede durar meses. Esta es la radiografía de un paciente que tiene neumonía atípica. Esta es otra radiografía de un paciente que tiene neumonía atípica. Y los procedimientos invasivos, ¿cuándo se hacen estos? Generalmente se espera 72 horas cuando se le inicia ya el tratamiento al paciente, pero no hay ninguna mejoría en ese paciente, o cuando el ingreso del paciente al ingreso ya tiene una neumonía grave. Entonces el paciente requiere de estos estudios para hacer su diagnóstico etiológico. La punción transtraqueal hoy en día ya no se hace porque hay otras técnicas mucho más efectivas y menos molestosos para el paciente. La punción transtorácica es la que se hace con aguja fina. Es una técnica bastante sencilla, es barato, es rápido y es bien tolerado por el paciente. Y también otra de sus ventajas es que tiene pocas complicaciones. La fibrobroncoscopía es la técnica más empleada porque generalmente estos pacientes están intubados y entonces este es un estudio que se puede hacer a través de su tubo, de su intubación, y se extrae una muestra para su estudio. Y la biopsia pulmonar se hace en casos rarísimos, pero cuando la neumonía tiene una mala evolución, en esos casos se hace la biopsia pulmonar. Todos estos procedimientos invasivos se hacen solamente cuando no se ve respuesta al tratamiento del paciente. Hay una escala que se llama escala de Fine. ¿Escucharon hablar ya de esta escala? No. Es una escala que se tiene en cuenta la sintomatología del paciente. Esta escala se utiliza en todo paciente mayor de 65 años, pero también se puede utilizar en pacientes menores de 65 años. Pero todo paciente de 65 años que tiene neumonía se utiliza esta escala, y hay una otra escala también que se llama CURV-65. Esta escala se usa entonces para el pronóstico del paciente y para la respuesta a su terapéutica. Esta escala de Fine se divide en 5 clases, tiene su puntuación y de acuerdo a la puntuación entonces me va a dar la mortalidad de ese paciente en 30 días posterior a su neumonía. Si el paciente, de acuerdo a la puntuación, de acuerdo a la sintomatología que tiene ese paciente, entonces está entre clase 1 a 3, quiere decir que tiene bajo riesgo de muerte, quiere decir que ese paciente con un buen tratamiento tiene buen pronóstico. Si las clases 1 y 2 pueden ser tratados en forma ambulatoria, se le da su medicación, el paciente se va a su casa, se trata y vuelve a los 48 horas para evaluar si su medicación está siendo efectiva o no. Por eso es que cuando se indica un tratamiento ambulatorio, se le cita al paciente en 48 horas, máximo 72 horas. Porque si su medicación no le está haciendo efectivo, entonces se le cambia antes de 72 horas, así el paciente tiene mejor pronóstico. Si es clase 3, entonces el paciente va a requerir de hospitalización, y si es de clase 4 y 5 va a necesitar probablemente terapia intensiva. Y esta es la otra escala que se llama CURV-65, donde la C me indica confusión
Entonces es aquel paciente mayor de 65 años que ya llega confuso, ya va a tener un criterio que es la C. Cuando la urea es mayor de 44 miligramos por decilitro, donde la R quiere decir respiración y es mayor a 30 por minuto, donde V es de presión arterial y donde la sistólica, la presión arterial sistólica está por debajo de 90 y la presión arterial diastólica está por debajo de 60. Este también es un criterio. Y la edad del paciente mayor de 65 años. Entonces, se le da la puntuación. A cada criterio tiene el valor de un punto. Si mi paciente tiene CURV 60, quiere decir que ninguno de estos criterios él no tiene. Entonces es CURV 0. La probabilidad de mortalidad en ese paciente es muy bajo y este paciente puede ser tratado en forma ambulatoria. Si mi paciente tiene CURV 2, entonces es un paciente, fíjense que ya la mortalidad aumentó y es un paciente que requiere hospitalización. Si mi paciente tiene CURV entre 4 y 5, entonces quiere decir que mi paciente está grave y ya requiere de UTI. Y de acuerdo también al resultado, de acuerdo al puntaje de este CURV 65, es el porcentaje de muerte de ese paciente. Si el paciente dio 0, tiene 0,9% de probabilidad de muerte. Entonces es muy bajo riesgo. Si mi paciente dio un CURV entre 3 y 4, tiene una mortalidad de 31,2%. Aumenta muchísimo. Por eso este criterio de valoración de gravedad es muy útil. Se usa en urgencias para decidir si el paciente va a ser interno, va a ser hospitalizado o va a tener tratamiento ambulatorio. ¿Cómo se previene la neumonía adquirida en la comunidad? Con las vacunas. La vacuna antineumocócica, entonces, se recomienda que todo paciente mayor de 65 años se administre. Y esta vacuna, Neumo 23, se hace cada 5 años. Y la vacuna contra la influenza, esto sí se hace cada año. Va a depender del virus que está circulando en el ambiente, por eso es que se hace cada año. Ambas vacunas son muy efectivas y se cree actualmente que también ayuda a evitar el contagio contra COVID-19. O si el paciente se contagia, estas vacunas también le dan una cierta inmunidad contra otras virosis. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Generalmente la neumonía adquirida en la comunidad tiene muy buen pronóstico. El paciente se recupera totalmente en una semana. Algunos que tienen la neumonía grave requieren hospitalización y también requieren cuidados en terapia intensiva. Aumenta su mortalidad hasta 15%. Pero en general es una patología que tiene buen pronóstico, principalmente si no tiene una patología crónica de base. Y la mortalidad aumenta con la edad. Por eso que personas mayores de 65 años con neumonía ya se considera de gravedad. También se relaciona con determinadas enfermedades, como la diabetes, como la neoplasia y deterioro del estado mental. Entonces, cuanto mayor sea la persona, generalmente ya tiene alguna comorbilidad de base y esto hace que aumente su mortalidad. ¿Con qué se hace diagnóstico diferencial la neumonía? Con la tuberculosis pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, con el tromboembolismo pulmonar, atelectasia pulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, daño pulmonar por fármacos y daño pulmonar por radioterapia, y la enfermedad pulmonar neoplásica, ya sea primaria o metastásica. Entonces, la neumonía podemos diferenciar o tenemos que diferenciar con todas estas patologías. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Doutor, Sí. Se pede gasometria? En la neumonía extrahospitalar va a depender del cuadro clínico del paciente. Si es un paciente que está estable, un paciente joven,
no tiene patología crónica de base y es una neumonía no grave, no se pide. Pero si es un paciente que ya está en el grado 3, o sea, en la clasificación de grado 3, que ya corresponde a neumonía grave, ahí sí vas a pedir la gasometría. Gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a neumonía adquirida en la comunidad? ¿Ninguna? Ahora no, doctora. No todavía. Bueno, entonces vamos a hablar de la otra neumonía, que es la neumonía intrahospitalaria o la neumonía nosocomial. Como su nombre ya lo dice, esto es la neumonía que se adquiere en el ambiente hospitalario. Tiene algunos criterios a tener en cuenta. Primero es que se adquiere en el ambiente hospitalario y también aparece entre 48 horas y 72 horas después de la admisión de ese paciente o 7 días post alta hospitalaria. Este es el tiempo que se hay que tener en cuenta para hacer diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Aquel paciente que ya está internado y 48-72 horas post internación empieza a tener neumonía. Ahí sí que se considera neumonía intrahospitalaria. O aquel paciente que tuvo alta y una semana después empieza a tener neumonía. También se considera neumonía intrahospitalaria. La neumonía intrahospitalaria también puede estar asociada a la ventilación mecánica, es aquella neumonía que aparece 48 a 72 horas después de la intubación orotraqueal. Se considera entonces neumonía intrahospitalaria. Aquella neumonía que está asociada a centros de cuidados médicos, como los ingresados en un hospital por más de 2 días hasta 90 días anterior. Aquellos pacientes que viven en asilos o casa de, ¿cómo se dice asilo en portugués? ¿Dónde están los abuelitos? Asilo mesmo. Asilo luego, sí. Entonces, son esas personas las que más tienen facilidad de tener neumonía intrahospitalaria. Aquellos pacientes que reciben medicación intravenosa, quimioterapia o cuidados de heridas en los 30 días anteriores, y aquellos que son atendidos en la clínica de hemodiálisis. Son los factores de riesgo entonces que presentan estas personas. La colonización de la orofaringe por germen nosocomial entonces se produce hasta 75% en estos pacientes críticos, aquellos pacientes que están internados en terapia intensiva. Y mismo que no esté internado en terapia intensiva, si es que se queda un tiempo prolongado en el hospital, también esto favorece la colonización de la orofaringe por estos microorganismos propios del hospital. Los pacientes que están intubados tienen un riesgo entre 6 y veces más de desarrollar neumonía a lo largo de su ingreso. Y la mortalidad es más elevada cuando las bacteriemias ocurren por Pseudomonas aeruginosa o por el Acinetobacter, o aquellos pacientes que están ingresados en terapia intensiva, aquellos pacientes que tuvieron su antibiótico terapia inicial pero que no fue eficaz. Y la patogenia de la neumonía intrahospitalar entonces es multifactorial, pero se puede explicar por 3 mecanismos que son la microaspiración. Esto ocurre cuando las vías aéreas se llenan de contenido orofaringeo o contenido gástrico y estos están colonizados por las bacterias. Puede ocurrir también por una inoculación directa, esto cuando estos microorganismos de las vías aéreas atraviesan en forma de aerosol y esto ya está contaminado de bacterias. Generalmente los equipos de terapia respiratoria son los que están más contaminados y eso entonces hace que ocurra la inoculación
directa. Por eso es que en COVID no se, o por lo menos anteriormente de inicio, no se le hacía nebulización justamente por las partículas de aerosoles que pueden llevar el microorganismo hasta el pulmón del paciente. Y el otro es a través de la diseminación hematógena, que es... ¿Hola? Travou, ¿Sí? doutora. Travou. Ah, trabó. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan? Sim. Sí, ok. Entonces, la infección pulmonar puede ser causada también por una diseminación hematógena, y esto es desde focos sépticos que están localizados en otra parte del organismo y llegan hasta el pulmón, y de esa manera causan la neumonía intrahospitalar. Entonces, la patogenia de la neumonía intrahospitalar se da por microaspiración, por inoculación directa o por una diseminación hematógena. Los gérmenes más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa, le sigue Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, Staphylococcus aureus y por último Streptococcus pneumoniae. Fíjense que la neumonía intrahospitalar, entonces, su microorganismo más frecuente es Pseudomonas aeruginosa. De ahí la gravedad de la neumonía intrahospitalar. Esta neumonía se subdivide en dos tipos, de acuerdo al tiempo. La temprana es la que aparece en los primeros 4 días de admisión del paciente, y esta es la que tiene mejor pronóstico. Esta es la que responde mejor a su tratamiento. Y la tardía ocurre a partir del 5.º día de hospitalización del paciente. Esto es generalmente por patógenos que ya son resistentes, se conoce como multidrogo resistente, y este se asocia a un alto riesgo de muerte y mortalidad, justamente debido a que los gérmenes implicados ya son mucho más resistentes, ya son de un tratamiento más complejo. Al inicio, la neumonía intrahospitalaria al inicio suelen tener el microorganismo implicado, suele ser Staphylococcus aureus meticilino sensible, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y anaerobios. Estos son los microorganismos que responden a ciertos números de antimicrobianos, por eso tienen mejor pronóstico. Ya aquellos pacientes que tienen neumonía de inicio tardío, es decir, a partir del 5.º día post-internación, los gérmenes ya son más resistentes. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces este microorganismo generalmente ya no responde al antibiótico que todavía responde cuando es neumonía intrahospitalar de inicio temprano. Aquí también ya aparece Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y la Maltophilia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que haya una enfermedad concomitante, el estado inmunitario del paciente es muy relevante, así como su estado nutricional también, la enfermedad severa y el compromiso hemodinámico, la aspiración de secreción orofaringea, el decúbito supino. Esto también hace que favorezca la neumonía intrahospitalar. Los procedimientos quirúrgicos que se realizan en la cabeza, cuello y abdomen superior son un factor de riesgo para la neumonía intrahospitalar, porque estos pacientes deben quedarse por más tiempo en decúbito sin movilizarse. Uso de antibiótico en los 2 meses anteriores también es un factor de riesgo, por eso que actualmente se preconiza no utilizar antibióticos para situaciones leves, porque anteriormente se acostumbraba a indicar antibiótico para casi todas las patologías. Hoy en día se tiene mucho cuidado para indicar antibiótico. Y la enfermedad cardiorrespiratoria asociada. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la neumonía intrahospitalar? Teniendo en cuenta los cambios en los signos vitales. Entonces, si hay cambio en mi paciente, en su temperatura, en su frecuencia respiratoria, esto me tiene que llamar la atención.
Cuando hay cambios en la oxigenación, cuando hay una variedad o una variación del cociente de la presión de oxígeno en relación al FiO2. Cuando se le ausculta al paciente y se encuentra crepitantes aumentados, y cuando el aspecto y la cantidad de las secreciones respiratorias también son aumentadas. Esto entonces hace el criterio de neumonía intrahospitalaria. Y en la radiografía, cuando se ve un infiltrado nuevo o un infiltrado progresivo y persistente. Entonces, el paciente ya tiene una consolidación, ya se le hizo su tratamiento, pero persiste esa o aparece una cavitación. También cuando la fiebre es mayor de 38 grados sin ninguna otra causa reconocida, cuando la leucocitosis es por encima de 12.000 y en adultos mayores de 70 años, adultos mayores, aparece un cambio del estado mental sin otra causa reconocida. Entonces, aquel paciente que de repente empieza a tener alucinaciones, alteraciones en su estado de conciencia, entonces pensar que la neumonía intrahospitalaria se instaló. Cuando hay una nueva aparición de esputo, ya sea purulento o cambio en las características del esputo, cuando incrementan las secreciones de las vías respiratorias, cuando hay aumento de la necesidad de aspiración, cuando hay nueva aparición o empeoramiento de la tos, cuando aparece disnea, taquicardia, cuando hay estertor bronquial y cuando hay empeoramiento del intercambio gaseoso. También se hace algunos estudios microbiológicos e histológicos en estos pacientes. Los cambios clínicos son entonces la fiebre, la secreción purulenta, leucocitosis, cavitación en la radiografía o cuando hay infiltrado pulmonar persistente en la radiografía de tórax. Entonces, el cepillado bronquial con catéter telescopado es lo que más se utiliza. También se puede hacer el lavado broncoalveolar y donde se encuentra gérmenes intracelulares mayor de 5%, también el hemocultivo o cultivo del líquido pleural y la histología compatible con la neumonía que presenta ese paciente. ¿Cómo se hace la prevención de esta neumonía? Hay que modificar el riesgo del paciente quirúrgico, disminución del riesgo de broncoaspiración utilizando la sonda nasogástrica, la descontaminación del tracto digestivo de ese paciente, principalmente la higiene oral de los dientes, de la lengua, higiene de la mano con lavado o desinfección cada vez que se le va a manipular a ese paciente, la valoración diaria de la extubación para evitar la reintubación, control estricto de la sedación y destete, evitar transfusiones sanguíneas o transfusiones excesivas, más de 4 unidades de sangre, la desinfección rigurosa de los equipos respiratorios y la prevención de contaminación de aerosoles. Muy bien, aquí un pequeño... ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? ¿Se entendió neumonía intrahospitalar? ¿Se entendió? Creo que sí. 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 Bueno, entonces una pequeña preguntita para ustedes. Ricardo do Nascimento, ¿podés leer el caso clínico número 1? Sí, doctora. Paciente de 75 años de edad, ingreso por prostático. Síndrome. Síndrome X quiere decir síndrome. Sí. Ingreso por síndrome prostático. Se realizó inserción de sonda vesical. Al tercer día apresenta fiebre. Al cuarto día se agrega expectoración amarilla. ¿Cuál es su diagnóstico probable? Cristina Sánchez,
¿Cuál es tu diagnóstico probable? É impossível falar aqui. Bueno, Paulo Fernando. ¿Cuál es tu diagnóstico, Paulo Fernando? Ah, Paulo no tiene micrófono, pero podés escribir, Paulo. ¿Cuál es tu diagnóstico? Es un paciente que tiene síndrome prostático, él ingresó, se le hizo sonda vesical y en el tercer día este paciente ya presentó alguna manifestación clínica como la fiebre. En el cuarto día el paciente entonces ya tiene fiebre y en el cuarto día post internación el paciente ya tiene tos con expectoración amarillenta. ¿En qué patología vas a pensar, Paulo? Neumonía intrahospitalaria. ¿Todos están de acuerdo con Paulo? Sí. ¿Sí? Larisa, ¿es una neumonía intrahospitalaria el caso clínico 1? Sí. Sí, ¿por qué? Porque el paciente já está internado Sí. e já começou a apresentar fiebre, começou a aparecer expectoración amarilla. Sí. ¿Y en qué vos te basaste para decir que porque puede ser una neumonía adquirida en la comunidad? Le voy a preguntar a Emerson de Freitas. ¿Por qué estás de acuerdo que sea una neumonía intrahospitalar? Sí. 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 Ajá. Correcto. Exactamente, muy bien. Por eso entonces es una neumonía intrahospitalaria, porque coincide en el tiempo de su ingreso con el tiempo de presentación de la sintomatología de la neumonía. Por lo tanto, la respuesta correcta es una neumonía intrahospitalaria. Muy bien. Marcilene Pereira, ¿podés leer el caso clínico número 2? Sí, profe. Paciente de 64 anos de edad, estuve ingresado por 12 días por descompensación diabética. Sí. Fue dado de alta hace 5 días. Acude hoy a urgencias por fiebre, expectoración amarilla y opresión torácica. ¿Cuál es tu diagnóstico? Diagnóstico probable. Probable, sí. ¿Cuál es tu diagnóstico probable? Para mí sería una neumonía extrahospitalar. Extra. ¿Por qué te parece que es extrahospitalar? Porque ya se había ingresado con diabetes, ¿sí? Ajá. Sí. Y porque ele esteve alta 5 días y se voltó. ¿Sería eso? Ajá, por eso ese es tu diagnóstico. Le voy a preguntar a Samuel Freitas si está de acuerdo contigo. Samuel Freitas, tu compañera dice, Marcilene, dice que el diagnóstico del caso clínico 2 es neumonía extrahospitalar. ¿Estás de acuerdo, Samuel?
Samuel Freitas. Sí está de acuerdo. ¿Por qué, Samuel? Mozart Jr. Yo le pregunté a Samuel y a Marcilene cuál es su diagnóstico probable. Ellos me respondieron neumonía adquirida en la comunidad. Mozart, te pregunto, ¿estás de acuerdo con esa respuesta? Prof, eu não estou apto para responder, não consegui pegar bem ainda. ¿No conseguiste? Ok. Le voy a preguntar entonces a Eloísa Benedetti. Profe, yo creo que sea intrahospitalar. Sí, ¿por qué? Porque yo estuve 12 días internados y hace 5 días que está de alta. Entonces, dentro de ese tiempo puede ter sido intra. ¿Hasta cuánto día puede decir que intrahospitalar? Hasta 7. Hasta 7 días, correcto. Entonces también este caso clínico 2, su respuesta correcta es neumonía intrahospitalar. ¿Por qué neumonía intrahospitalar? Porque justamente la paciente o el paciente fue dado de alta hace 5 días. Si es que este paciente hasta 7 días o una semana presenta neumonía, todavía se considera neumonía intrahospitalar. Entonces la respuesta correcta de estos dos casos clínicos es neumonía intrahospitalar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que ahora no. Ahora no. Está bien. Doutora, Sim. numa radiografia, como é que a gente vai ver? La neumonía intrahospitalar. Entonces, Sí. en el caso clínico 1, el paciente no ingresó por neumonía, él ingresó por un síndrome prostático. Entonces, él va a tener sintomatología prostática, que es síntoma prácticamente urinario, va a tener dificultad para orinar, dolor en bajo vientre, no va a tener ningún cuadro respiratorio. Pero él está internado ya hace 3 días y ahí empieza a tener fiebre. Entonces, yo le voy a auscultar y va a tener cambios en los ruidos pulmonares. En la radiografía yo voy a ver una condensación que va a aparecer. Ese paciente no tenía, entonces ahora sí va a tener una condensación. El paciente va a tener también, porque ya apareció la expectoración, ya tiene fiebre, por lo tanto también va a tener tos. Y en la radiografía voy a ver una condensación, una opacidad del lóbulo de ese paciente. En el paciente número 2, ella tampoco tiene ningún cuadro respiratorio. Ella es una paciente que ingresó porque tiene descompensación diabética. Fue compensado su diabetes, fue dado de alta, pero vuelve 5 días después porque tiene fiebre, expectoración amarilla y dolor torácico. También en la radiografía yo voy a ver una condensación lobar. ¿Por qué yo digo que una neumonía típica y no una neumonía atípica? Porque su sintomatología es de una neumonía típica. Tiene fiebre, tiene expectoración y tiene dolor torácico. Esto me indica que es una neumonía que en la radiografía va a presentar una condensación. Doutora, uma dúvida. Sí. Em los dos, neumonía intrahospitalar o extra, ¿va a tener atípica y típica? En la neumonía, sí. La neumonía típica es nada más debido a los microorganismos y a lo que yo encuentro clínicamente de ese paciente.
Y en la radiografía voy a tener condensación, esa es la neumonía típica. Puede ser sí, intra y extrahospitalario, pero es más frecuente extrahospitalario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doutora, Sí. ¿puede repetir, por favor, las síntomas de la neumonía atípica? Atípica. Bueno, la neumonía atípica tiene más síntomas extrapulmonares, es decir, el paciente va a tener cefalea, va a tener dolor de abdomen, va a tener artralgias, va a tener tos seca, irritativa, escasa, va a tener febrícula, es decir, que el paciente no va a llegar a tener 38 grados centígrados, va a tener máximo 37,5. El paciente va a tener también mialgia, que es dolor muscular, y va a tener cefalea. La cefalea suele ser una cefalea holocraneana leve, persistente. El paciente va a tener disnea bastante discreto, no va a tener disnea muy aparente como se ve en la neumonía típica. Y el paciente también puede presentar pérdida de peso. Es una neumonía que es insidiosa, que lleva más tiempo en presentarse. Entonces la evolución de esta neumonía suele ser de días a hasta 4 semanas. Y en la radiografía lo que va a tener es infiltrado y no condensación. Va a tener entonces infiltrado radiológico, que es esta imagen. Y otra característica es que este infiltrado es bilateral. Se presenta en el mismo momento en pulmón derecho y en pulmón izquierdo. Esa es lo que le caracteriza en la imagen radiológica de una neumonía atípica. Esta también Sí, es muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda? Profesora, la neumonía siempre va a ser causada por una bacteria, ¿verdad? No siempre por bacteria, puede ser por bacteria, hongo, virus, puede ser inclusive por parásitos. Entonces, pero y no siempre también por microorganismos, puede ser causado por medicamentos, puede ser causado por cualquier otra sustancia química, también puede causar una neumonía. Gracias, profesor. De nada. Doutora, qual é a diferença da pneumonia intersticial? Intersticial con la neumonía intersticial, entonces se dice que cuando hay infiltrados, pero no hay condensación. ¿Qué son infiltrados? Son estas pequeñas opacidades difusas que aparecen en el pulmón y generalmente aparece perihiliar, es decir, alrededor del híleo pulmonar. Y otra característica es que aparece tanto en pulmón derecho como en pulmón izquierdo. Y cuando hay una condensación, aparece de un solo lado y generalmente afecta todo un lóbulo pulmonar, todo un segmento pulmonar, pero solamente de un lado del pulmón. En esta imagen podemos ver que la condensación es en el pulmón derecho, en el lobo medio o lóbulo medio del pulmón derecho. Fíjate que la opacidad abarca todo este segmento. Por eso es neumonía típica donde se ve la condensación. Y la neumonía atípica se ve infiltrados. ¿Qué quiere decir infiltrados? Que no afecta todo un segmento pulmonar, sino que aparece en partes y generalmente es perihiliar y aparece en los dos pulmones, tanto derecho como izquierdo. ¿Se comprendió la diferencia? Sí, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, muchas gracias por su participación. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, doctora. Ustedes también. Buenas tardes. Gracias por hoy. Gracias.